la tarde de hoy me acompañen, por favor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Vamos a estar exponiendo un pasaje muy conocido en las Escrituras, pero con mucho contenido. Quiero motivarlos a que la próxima semana, como vamos a tener el ayuno congregacional, usted salga de aquí motivado para invitar a alguien. Que la iglesia se llene porque usted lo haga. Vamos a traer a algún invitado la semana que viene. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostado en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahogamos?, gritaron. Cuando Jesús despertó, reprendió el viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. Señor, te damos gloria y honra, alabanza y adoración. Tú que eres el único digno y merecedor de ella. Hoy, Señor, te hemos adorado y yo siento en mi espíritu que tú has recibido nuestra adoración. Te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a entender tu palabra, que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro y nos hable. Tú conoces la necesidad que cada uno de nosotros tenemos y qué consejo necesitamos el día de hoy. ¿Qué palabra necesitamos el día de hoy? Espíritu Santo de Dios, este altar es tuyo. Esta iglesia es tuya. Nos entregamos a tu voluntad. Nos entregamos a tu sabiduría. Nos entregamos por completo a tu interpretación. Y te suplicamos por los méritos de Cristo Jesús, Señor, que sea tu palabra cortante el día de hoy, que penetre a lo profundo y que podamos archivarla para que en el momento preciso podamos activarla cuando la necesitemos. En Jesús oramos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Les puedo decir que en lo largo, en el tiempo de mi pastorado, yo no me he encontrado todavía con un miembro que no haya venido a hacer consultas diciéndome que han estado pasando por tormentas. Cada uno de ustedes tiene su historia. Algunos me han venido a hablar de cosas físicas, tormentas económicas, tormentas familiares, tormentas emocionales, y póngale usted el nombre que a mí me haga falta. Llegan momentos en que somos estremecidos a tal punto que nosotros queremos tirar la toalla y darnos por vencidos. Y es una pena ver que hay familias, iglesias, amistades que se han roto, se han desintegrado por una tormenta que llegó a su vida y no supieron manejarla. Casi siempre las tormentas producen quejas. Siempre. Y es maravilloso saber que las tormentas pueden tener dos motivos que el día de hoy vamos a estar exponiendo. Nos pueden servir como reprensión, como también nos pueden servir como bendición. Ahora, lo importante en medio de las dos tormentas es ver quién es el que tiene el control de ellas.
Ese es el primer foco. Dios, a través del profeta Isaías, dijo que Él formaba la luz y que formaba las tinieblas, que Él enviaba los buenos tiempos y también enviaba los tiempos malos. Y dice Jeremías, después de el desastre de la destrucción de Jerusalén, en Lamentaciones en el capítulo 3:38, que Dios el Altísimo es quien envía las calamidades. Oseas también nos dice en el capítulo 3, en el verso 6, ¿llegará un desastre a una ciudad sin que Dios no lo haya planeado? Por lo pronto, aquí nosotros debemos de comenzar a alimentar nuestro disco duro conscientes de que todas las olas que pasan en las tormentas son provocadas por Dios, sean buenas o sean malas. Muchas veces se nos olvida que cuando nosotros estamos luchando en contra de la tormenta, estamos luchando en contra de quien la envió. Y cuando nosotros estamos luchando en contra de Dios, el único destino que tenemos es caernos al piso por el knockout que nos dé, porque Dios nunca ha perdido una batalla. Es como una anécdota, alegoría que yo siempre utilizo de el amo que coge el látigo para golpear al esclavo. Por lógica, nosotros sabemos que el esclavo que está siendo golpeado por el amo no se va a poner a pedirle misericordia al látigo, sino a quien tiene que mirar es a quien sujeta el látigo de la mano. Y en este caso, Dios es quien sujeta su látigo en la mano, pero nosotros nos desenfocamos y lo que hacemos es que miramos el látigo y no miramos a quien lo sostiene. Hay tormentas de reprensión y ejemplo de ellos nosotros lo tenemos en Jonás, que huyó de la voluntad de Dios, se subió a un barco y se alejó a un lugar donde Dios no le había dicho que se fuera. En Jonás capítulo 1 verso 4 dice que el Señor hizo, cuando Jonás desobedece, Dios lo manda, muchos lo saben la historia, pero voy a reforzar un poco para que tengamos más contexto. Dios envió a Jonás a predicar a los ninivitas para que se arrepintieran. Jonás no quería. Se fue para el puerto de Jope, cogió una barca para alejarse de lo que Dios le había mandado hacer. Usted dice, pero ¿cómo es posible que este profeta que se sabía todo el Antiguo Testamento pudiera creer que lo que el Salmo 139 dice es mentira, de que donde quiera que yo me vaya ahí está Dios? Si yo me voy para el oriente, si me voy para el occidente, si me fuera para lo profundo de la mar, si me fuera a estar en medio de las tinieblas, no hay ningún lugar donde nosotros podamos escondernos de Dios. Jonás lo sabía, sin embargo decidió físicamente como nosotros tomar la decisión de montarse en un barco y coger para un lugar que estuviera opuesto a Nínive, donde Dios lo había enviado. Y dice que cuando iba en alta mar, el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte. ¿Quién fue que hizo que soplara el viento fuerte? Dice que se levantó en alta mar una tormenta tan violenta que parecía que el barco se iba a deshacer en pedazos. Hay versiones que dicen que parecía que el barco se iba a partir en dos. Yo no sé cuántos de ustedes han sido marineros y han estado en alta mar. Me imaginé que pocos iba a encontrar aquí que tuvieran esa experiencia, pero muchos se han montado en aviones. Y he escuchado el testimonio de cuando hay turbulencias, de cómo se ponen cuando están en las alturas, gente que no quieren volar ni siquiera por las condiciones que produce un mal tiempo en medio del aire. Pues si usted se asusta allá arriba, que la gente yo lo veo que nunca han orado y se ponen a orar allá arriba. Y del que ven que están orando, como que se pegan un poquito por si acaso el avión se va, yo irme con el que está orando. Es una situación, una vez yo estuve por el mar, por las islas griegas, y en medio de un transatlántico, acostada, yo sentía como las olas le daban golpes
al camarote en donde iba. Y era fuerte, como si fuera una ráfaga de huracán. Y el Señor me trajo a colación lo que el apóstol Pablo había pasado cuando llegaron a la isla de Malta. Es para asustarse. Imagínense este episodio con Jonás. El barco a punto de partirse. La Biblia es bien específica para que nosotros veamos qué tipo tan fuerte de tormenta era la que estaba pasando. En Jonás, en el capítulo 1, en el verso 11, nos dice que los marineros se pusieron nerviosos y comenzaron a tirar toda la carga que tenían. Y le preguntaron a Jonás, ¿tú quién eres? Y él se identifica y dice, yo soy hebreo y sirvo al Dios viviente. Jonás estaba seguro de que esa tormenta había sido por su culpa. Ellos se turbaron y dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar dice, oiga, la Biblia es específica para que nosotros podamos entender. Cuando ellos dicen eso, la Biblia dice más adelante, y el mar se embravecía más y más. Mientras Jonás estuviera dentro del barco, el barco iba a sufrir más consecuencias. Esa tempestad le hizo reconocer que era culpable de desobediencia, por lo que fue arrojado al mar y tragado por un pez. En el caso del texto que nosotros acabamos de leer ahora, los discípulos estaban en una tormenta obedeciendo a Cristo. Fue Cristo que le dijo. Ellos no se fueron por su cuenta como lo hizo Jonás. Hoy nosotros vamos a ver que ambos tipos de tormentas son necesarias en nuestras vidas. Pero en el caso tuyo y en el caso mío, nuestras tormentas han sido necesarias porque ellas apuntan a destruir el orgullo, la autosuficiencia, la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. El espíritu de desobediencia, como en Jonás, nos forza a someternos a la voluntad de Dios. En la tormenta, Dios revela su carácter y nos revela acerca de nosotros. Si hoy tú estás pasando por una tormenta que tuviste hace un año, y después el otro año, y después el año pasado, y tienes años consecutivos dando vueltas, pasando por las mismas pruebas y las mismas tormentas, es muy posible que tú no aprendiste la lección la primera vez, aunque sufriste en medio de la dificultad, no fuiste quebrantado. Porque no es que no se sufre en la tormenta, es el proceso en la tormenta, cómo se toma. Y aquí hay dos palabras en las que me quiero enfocar: la tormenta y el sufrimiento, y la tormenta y el quebrantamiento. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, nosotros tenemos a Faraón y la Biblia nos explica que Faraón sufrió 10 pruebas, 10 plagas, 10 tipos distintos de sufrimientos, pero por ninguna parte nosotros vemos que él se quebrantó. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la vida de Job, vemos que él sufrió y terminó profundamente quebrantado, arrepintiéndose en polvo y ceniza, dice la palabra. Crucemos al otro lado, le dice Cristo a los discípulos. Cuando él decía estas palabras, cosas extraordinarias pasaban. Y es una invitación a una experiencia de fe donde Jesús promete ir con nosotros, venga lo que venga. Cuando en el Marcos 6:45 cruzó al otro lado, caminó sobre las aguas. Cuando en Marcos 5:21 cruzó al otro lado, sanó a la mujer del flujo de sangre y resucitó a la hija de Jairo. Cuando en Marcos 8:13 cruzó al otro lado, los fariseos trataron de tentarlo. Cuando en Juan 6:1 cruzó al otro lado, él multiplicó los panes y los peces. En Lucas 8:26, cuando él cruzó al otro lado, él libertó al endemoniado gadareno. Por lo pronto, cuando Cristo dice crucemos al otro lado, algo bueno nos espera. Dice el versículo 37 que pronto se desató una tormenta feroz
y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Hay tormentas que son anunciadas, pero hay otras que no. Hay tormentas que te llegan a la puerta. Hay tormentas que te llegan con el cartero. Hay tormentas que te llegan en el teléfono. Hay tormentas que te llegan con un diagnóstico. Hay tormentas que te llegan con una traición. Hay tormentas que te llegan con problemas espirituales. Hay tormentas que te llegan con problemas económicos. Hay problemas que te llegan con problemas familiares. Hay problemas que te llegan con problemas con tu cónyuge. Hay tormentas y tormentas. Pedro es quien le cuenta esta historia a Marcos, y cuando nosotros estudiamos la vida de los discípulos, podemos decir en un lenguaje llano y común que ellos le crecieron los dientes en el mar de Galilea. Sabían navegar a ojos cerrados. El marinero que se encarga de trabajar toda su vida en un perímetro conoce hasta las coordenadas sin necesitar tener ningún tipo de instrumento. El verso 38 dice que Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada. Esta nueva versión internacional dice recostada en una almohada, pero no la almohada con la que nosotros dormimos en mi casa, porque yo estaba leyendo y cogí mi almohada, que es con quien yo oro de rodillas, y digo, no era algo así. Cristo estaba recostado sobre un saquito de arena, su cabeza. Jesús estaba agotado. Cuando nosotros leemos los capítulos previos, su corto ministerio se ha caracterizado por multitudes de personas siguiéndolo, por pocas probabilidades y posibilidades para que él comiera, con poco descanso, hasta el punto de que ni siquiera un bote lleno de agua estaba tan cansado podía sacudirlo. Las tormentas escuchen esto, ponen a prueba nuestra fe. Lo primero que nos controla es el miedo cuando estamos en tormenta. Cuando nos invade el miedo, enseguida viene la desesperación. Y la desesperación es la pérdida total de la esperanza. Las situaciones pueden llegar a presionarnos hasta el punto en que no encontremos salida. Hay otra tormenta más adelante en Marcos, pero yo voy a citarla en Mateo, que fue cuando Jesús caminó sobre las aguas. Otra tormenta en donde Cristo también los envió a ellos a que se fueran adelante y que Cristo se iba más tarde. Dice Mateo 14:24 que mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, cuando usted se pone a analizar el texto, se va a dar cuenta de que era de día. Y Cristo le dijo que se fueran adelante. Aquí estamos hablando que desde la tarde hasta después, la cuarta vigilia, como nos dice Marcos, es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Todo ese tiempo estaban los discípulos peleando contra una tormenta. Pero Cristo no estaba en la barca. La noche entera, en medio de una tormenta. A eso de las 3 de la madrugada, dice el texto, Jesús se acercó a ellos caminando. Cuando estudiamos este pasaje, vemos que Cristo se había ido a orar solo. Y desde el lugar en donde Cristo estaba, como Él es omnisciente, vio que sus discípulos estaban en apuro. Y nos dice la palabra que Cristo había llegado caminando sobre las aguas. Y que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se quedaron aterrados y llenos de miedo porque creían que era un fantasma. Hay situaciones que nosotros estamos pasando por tormentas y Dios está a nuestro lado y no lo vemos, como le pasó a ellos, porque estaban tan asustados que estaban desenfocados totalmente del poder de Dios. En lo que estaban enfocados era solamente en lo físico. No conocieron a Cristo y Cristo estaba caminando hacia ellos. Nos lleva a la desesperación, a una situación que hasta nos rebelamos en contra de Dios cuando estamos en la tormenta.
Hay gente que no están sentados en esta iglesia porque pasaron por una tormenta y no la superaron, no la supieron manejar. Y hay mucho pueblo de Dios afuera porque no pudieron soportar las tormentas que pasaron en sus casas, las tormentas que pasaron en las iglesias, las tormentas que pasaron en los trabajos. Oigan, y están afuera, en el mundo, porque no supieron poner sus ojos en el autor y consumador de la vida. Los discípulos lo despertaron. Yo les voy a decir la verdad, yo me reí. Este fue la parte del verso que más a mí me cautivó. Hay versículos que son los que te hablan. A mí me habló este. Los discípulos lo despertaron y le dijeron: es que a ti no te importa lo que nos está pasando. Y la Biblia añade y dice: y le gritaron: oye, a ti no te importa lo que nos está pasando. Habían visto a Cristo sanar enfermos, expulsar demonios, curar leprosos, dar vista a los ciegos, vieron a paralíticos que se pararon, pero no es lo mismo el nosotros ver a Dios actuando en otros que actuando con nosotros. Perdemos la perspectiva completamente. Cuando el otro está enfermo, mira, Dios tiene poder, y mira y confía en Dios y ora. Cuando la enfermedad nos llega a nosotros, comenzamos a llenarnos de temores. Comenzamos a minimizar el poder de Dios. Cuando el otro tiene problemas, que no tiene trabajo, no se preocupe, mi hermano, nosotros estamos orando, el Señor le va a conseguir trabajo. Pero cuando es usted que no lo tiene el trabajo, las condiciones son diferentes. La fe no está tan firme como cuando usted estaba aconsejando a otro. Vivian hablaba del perdón ahorita. No es lo mismo cuando tú utilizas exactamente, literalmente la palabra de Dios para tú decirle a alguien que tiene que perdonar. Que no es tan fácil. No es tan fácil. Y cuando tú tienes que aplicar esa palabra a otro, se la dices y tú quieres que te la crean. Las cosas tienen que funcionar de dos ways, por los dos lados, todo basado en lo que la Biblia dice. Habían visto a Cristo haciendo todo esto. Por milagrosos que sean sus poderes, los 12 discípulos aún no habían visto que Cristo pudiera tener tal autoridad. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, los judíos le tienen 72 nombres distintos a Dios. No es que Dios tenga, sino 72 atributos para Dios. ¿Por qué le pone 72 atributos? Porque es Dios quien Él mismo se llama de distintas formas, para que nosotros entendamos que Dios no está encasillado en lo que nuestra mente piensa, sino que Dios es el todo suficiente y el todopoderoso. Que no hay nada ni nadie, absolutamente nada ni nadie que pueda salirse de la voluntad de Él. Todo está sujeto a su autoridad y a su voluntad. Todo. Ellos se turbaron. Y cuando nosotros nos turbamos, tomamos decisiones torpes. Nosotros no vemos a Dios en el proceso. Comenzamos a poner nombres. Bueno, aquí a las tormentas, a los huracanes, yo veo que le ponen nombre a todo. Con nosotros los cristianos no funciona de esta manera. El único autor de las tormentas se llama Jehová de los ejércitos. El pánico nos paraliza, nos ciega y nos hace ver la realidad distorsionada. Consejo: cuando usted esté atribulado, no tome decisiones. Cuando usted esté enojado, no tome decisiones. Cuando usted no esté en su cordura, no tome decisiones. Cuando usted esté caliente, no tome decisiones, porque en todas le va a ir mal. Y vuelvo y le recalco la palabra que a mí me impactó. ¿No te importa que nos ahoguemos? ¿A ti no te importa? Oigan, cuando tú estás atemorizado, el cuerpo libera adrenalina y libera también lo que se llama la hormona de cortisona, que se le llama la hormona de la alerta. Esa es la hormona que funciona cuando le llega el peligro a usted, que usted reacciona para defenderse. Cuando hay algo que le va a llegar a usted a la cara,
y usted está desprevenido, lo primero que usted hace es levantar la mano para protegerse sus ojos, porque es la parte más sensible de la cara. Si hay algo caliente, usted inmediatamente se le activa esa hormona, la hormona de la alerta, para usted defenderse. Pues cuando esto pasa y usted está con miedo, a usted se le ha activado esta hormona. El temor se activa a través de esta hormona y reacciona, oiga bien, esta hormona reacciona en el temor igualito que como se reacciona cuando se está irado. Tiene la misma función las dos. Por lo pronto, el temor hace que tú grites, como también la ira hace que tú grites. Yo no sé si tú te das cuenta que cuando tú tienes temor, el que está en tu entorno, tú lo maltratas verbalmente. Cuando tú estás airado, tú no te das cuenta, pero tú maltratas y laceras el que está en tu entorno. Porque no te das cuenta que esa hormona está activada en ti y sale de ti algo distinto a cuando tú estás normal. Quizás tú también estés gritándole en secreto a Dios y le estás diciendo: a ti no te importa lo que a mí me pasa. No necesitamos decirlo con nuestra boca. La Biblia dice que Dios lee el pensamiento y también el corazón. Y que aún la palabra no está en nuestra boca y ya Él la conoce. Tú puedes estar pataleando como un niño en contra de Dios y sin decírselo también por la tormenta por la que tú estás pasando, porque no estás de acuerdo con lo que pasa en tu vida. Es que no ves. Es que tú no ves lo que a mí me está pasando. Es que tú no ves lo que a mí me están haciendo. Es que tú no ves todo mi sufrimiento. Es que tú no ves cómo yo me he guardado para no pecar contra ti. Hay tormentas que en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Él. Las tormentas llenan de miedo. Pedro, lleno de temor, negó a Cristo 3 veces. El miedo nos hace confundir la presencia de Dios. Dice el verso 39 que cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y le dijo a las olas: silencio, cálmense. Yo me imagino con la paciencia con la que Cristo se paró. Yo me lo imagino. Usted sabe que cuando yo leo la Biblia, yo hago en mi mente, yo lo visualizo. Y yo me imagino con la tranquilidad con la que Cristo se levantó y le ordenó al viento que se callara. Y el viento se cayó. Dice que de repente el viento se detuvo y hubo gran bonanza. Hubo gran calma. Y Cristo inmediatamente le aprovecha la oportunidad y les dice: ¿por qué tenían miedo? Y escuchen la otra palabra: ¿todavía no tienen fe? ¿Sabe qué significa esto? Que si no hay fe, las corrientes nos van a tumbar, las corrientes nos van a voltear, las corrientes nos van a tirar al piso, las corrientes van a acabar con nosotros. Dice Juan, hablando justamente al que tiene este tipo de sentimiento, en capítulo 4, verso 18: el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Jesús primero acudió a sus necesidades y después reprendió por su falta de fe. La tormenta era una prueba de fe para los discípulos. Tenemos que creerle a Dios, aunque nosotros viendo que Él no está haciendo nada, debemos de creerle a Dios. Cuando creemos que Él está durmiendo, tenemos que alimentar nuestra mente, tenemos que alimentar nuestro corazón, tenemos que alimentar nuestra esperanza en sus promesas. Usted no ve nada, no hay ningún cambio, créale. Que de todas formas, aunque usted dude,
por amor, Él va a hacer lo que tenía planeado hacer con usted. En Marcos 6, verso 50, Él dice: no tengan miedo, sino tengan ánimo. Yo estoy aquí. Si Él dijo que sí, así se hará. En Mateo 28, 20, Él dice: yo les aseguro que yo voy a estar con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. He estado batallando por una decisión que tengo que tomar. Y me he pasado como una niña delante de la presencia del Señor, orándole: Señor, dime, no quiero hacer las cosas fuera de tu voluntad. Necesito que tú me des ese ok para hacerlo. Y esta mañana, orando entre sollozos, el Señor me hacía sentir su amor, como diciendo: pero mi hija, no te es suficiente para mí el amor que siento contigo, que si tú tomas una decisión yo te voy a apoyar. Me quebranté totalmente. Porque a veces nosotros queremos que Él venga y nos diga las cosas literales. Debemos de confiar que su amor es por siempre y para siempre. Debemos de confiar que, como me ministraba Él a mí: aún te equivoques, mi corazón y mi amor está contigo. Es la seguridad de saber que nuestro Padre Celestial no nos ama por lo que nosotros hacemos, nos ama porque Él es amor. Y Él nos ve como sus niños. Así como usted tiene cuidado de los niños, que los niños no te ven. Un niño de 3 años, un niño de 2 años, no sabe la dedicación que tiene un padre para que no se caiga, para que coma bien, para que ande vestido, para que duerma bien. Está pendiente si tiene fiebre, está pendiente de sus necesidades. Así no ve nuestro Padre Celestial, como sus niños. Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaron unos a otros, que hasta el viento y las olas le obedecen. Dios mío. Yo no sé usted, mi amado hermano, pero cuando yo veía a Toli, que lo estaban ya entrando su ataúd para tirar la tierra, yo decía en mi corazón: terminó la buena batalla. La promesa que nosotros tenemos en Dios, muchos de los que aquí están no las conocen, no tienen seguridad de ella. Y los temores vienen porque no tienen seguridad del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. No tienen ningún tipo de seguridad en ellos. Él hace cerco alrededor de nosotros, nos defiende. Cuando estamos durmiendo, Él guarda. Cuando nosotros enviamos a nuestros hijos solos a la escuela, es Él quien lo guarda. Nos libra del que maneja inapropiadamente. Nos libra del que anda borracho manejando para que no nos pase nada. No es que tú eres buen chofer, es que los ángeles del Señor están bordeando alrededor tuyo, te están defendiendo y te están guardando. Ahí ellos pudieron entonces citar el Salmo 89 en el verso 9 y ver la grandeza de Cristo, en donde dice: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan tú las calmas. Y el mismo Dios le dijo a Job, cuando Job comenzó a cuestionarlo por lo que a él estaba pasando, en el capítulo 38, Dios le dice: ¿quién contuvo el mar dentro de sus límites? Pues yo lo encerré detrás de portones con rejas y puse límites a sus orillas. Y dije: de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. Y desde la creación del mundo nosotros no hemos visto que el mar se haya salido del límite que Dios le dio. Desde la creación del mundo nosotros no hemos visto que el sol haya dejado de alumbrar. Desde la creación del mundo nosotros no hemos visto que las estrellas no salgan como luminarias. Desde la fundación del mundo nosotros vemos que la luna ha salido día tras día. Ellos son testigos de la fidelidad de Dios. Ellos son creados por Dios con propósito. Nosotros también.
Dios tiene cuidado de nosotros. Y en medio de nuestras tormentas es Él quien lleva el timón del velero. Es Él quien lleva el timón del barco. Es Él que va navegando, aunque nosotros creamos que somos nosotros, es Él el capitán de nuestro barco. Aunque Él permite que las tormentas lleguen a nuestras vidas, nuestra seguridad es que cuando nosotros crucemos al otro lado, Él estará esperándonos. Cuando Pedro estuvo a punto de hundirse en el mar, Cristo lo sostuvo de la mano. Cuando Jonás fue arrojado al mar, Dios tenía preparado un gran pez que lo retuvo por 3 días y Jonás no murió aún estando en el medio del mar. Él es el Roy. Él es el Roy que te ve en medio de tu tormenta. Él es el Roy que acudió en el desierto donde Agar estaba solamente con Ismael, creyendo que Ismael iba a partir, que iba a morir. Dice que se alejó y vio para no estar de cerca cuando su hijo muriera. Y Dios desde arriba escuchó el clamor de ella y envió un ángel y le dijo: mira, allí hay agua, dale agua al niño y toma agua tú. Y ahí no había nadie. Él envió cuervos en momentos de desesperación a que le llevaran alimentos a Elías. Él vio a la viuda a punto de perder sus hijos por una deuda y le envió a Eliseo para que Eliseo le diera la retribución y le diera aceite para que pudiera pagar su deuda. Si lo hizo con ellos, también lo hará contigo. Si lo tenemos en las Escrituras es para que confiemos que el poder de Dios no ha menguado, que Él sigue rescatando de las tormentas a todo aquel que le pide auxilio. Que Él sigue llegando al que clama y dice: yo te necesito, Señor, ten misericordia de mí. Que Él todavía sigue cumpliendo. Cuando Él le tocan la puerta, Él dice que la abre. Cuando Él dice que lo llaman, Él dice que Él viene. Él siempre está presto para escuchar las necesidades de sus hijos. El salmista dice: en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario, mi clamor llegó a sus oídos. Yo no sé usted, mi amado hermano, pero a mí esta palabra me llenó de confianza, me llenó de alegría, que no importa lo que pase, que no importa lo que venga, que aún este cuerpo esté en medio del polvo, yo sé que yo veré a mi Señor. Que usted tenga esa esperanza, no esté como muerto, alabe a Dios, bendiga el nombre del Señor. ¿Usted le creyó a Dios o no le ha creído a Dios? Glorifique al Señor. Glorifique a Dios. Usted sabe que por cada gloria y aleluya que usted le brinda al Señor, se desatan cosas en el cielo. Pero usted tiene que provocar la bendición de Dios. No ser tan pasivo. Dice Salomón que usted tiene que ser presto para oír, pero para que su corazón y su boca se llenen de glorias para Dios. El Padre ha venido a dar una palabra de esperanza. Y si usted no la ha agarrado para sostenerse de ella, mire, pronto le llega la tormenta. Y si no la tiene en la mano, va a caer. Y no se sabe si se va a poder levantar. Vamos ahora.